Vamos a hablar acerca de dos entidades que están muy relacionadas entre sí, como lo son la bartonelosis y la neuroretinitis. La bartonelosis, o también conocida como enfermedad por arañazo de gato, es una zoonosis, es una enfermedad infecciosa benigna y en general de carácter autolimitado. Está producida por la Bartonella henselae, que es un bacilo gram negativo y que va a afectar principalmente esta enfermedad a niños. Hay una seroprevalencia estimada en el mundo que oscila, es muy variable, pero oscila entre 20 y 40%. Nosotros en Argentina no tenemos o no se han realizado estudios que determinen la seroprevalencia en humanos, pero los países de la región han presentado, como Brasil, reporta una prevalencia alta de hasta un 38% de cero positividad para Bartonella henselae en la población. Colombia reportó casos en una de sus ciudades que llegó hasta un 30%, y Chile tiene aproximadamente una cero prevalencia de un 10% en personas adultas y llega hasta un 15% en niños. Y Estados Unidos reporta una incidencia anual de 9 casos cada 100.000 habitantes por año. Bueno, el ciclo de transmisión de la enfermedad realmente es muy simple y el origen lo genera una pulga que parasita a los gatos domésticos, donde esa pulga a través de la materia fecal elimina grandes cantidades de Bartonella que quedan en el lomo del animal y al rascarse o al lamerse acumula Bartonella bajo las uñas o bien en la saliva, y por eso cuando se produce un arañazo accidental o una mordedura, y especialmente en la población pediátrica, que es la que más juega con estas mascotas, cuando se produce eso se genera la transmisión de la Bartonella a través de una solución de continuidad y ingresa al organismo para generar la enfermedad. Las manifestaciones clínicas ocurren entre 7 y 14 días después de la lesión y aparece esta pápula de color rojo pardo en el punto de contacto, en el sitio de contacto. Y algo también que es muy frecuente de esta enfermedad es la linfadenopatía regional, la cual es una condición donde posiblemente la causa más común de inflamación crónica de los ganglios linfáticos en niños sea esta, la bartonelosis, a través de esta manifestación clínica de la enfermedad. Y entre las manifestaciones oculares de la bartonelosis se pueden dividir dos categorías. Uno, que son las que ocurren mediante un compromiso primario, que es el llamado síndrome oculoglandular de Parinot, y una segunda categoría, que son aquellas manifestaciones oculares generadas por la propia diseminación sistémica de la enfermedad. La manifestación ocular más común o más frecuente de la infección por Bartonella es el síndrome oculoglandular de Parinot. Este ocurre entre un 5 y 10% de los casos infectados y va a cursa con una conjuntivitis folicular unilateral, no supurativa, y presenta, generalmente hay áreas de reacción local granulomatosa, como pueden verse en estas lesiones granulomatosas blanco-amarillentas en la conjuntiva vulvar, que son lesiones que nos tienen que alertar acerca de la sospecha diagnóstica de una bartonelosis, al igual que el antecedente reciente de hace 2 semanas o 3 de fiebre o malestar general, junto a la aparición de esta linfadenopatía preauricular o submandibular, que son características también de esta enfermedad. La patología, como sabemos, es autolimitada, pero actualmente a este tipo de manifestación clínica, como lo es el síndrome oculoglandular, se lo medica con acitromicina por 5 días. De esta manera vemos cómo la evolución, en este caso en particular, fue muy favorable después de 30 días de seguimiento en el paciente. Por otro lado, tenemos que el compromiso por diseminación sistémica de la enfermedad se va a dividir también en
diferentes manifestaciones. Comenzaremos describiendo las manifestaciones neurooftálmicas, que son o corresponden a edema del nervio óptico, puede haber neuroretinitis y pueden aparecer masas inflamatorias que involucran el nervio óptico. ¿Sí? Estas son los tipos de las lesiones. El edema de disco puede asociarse o no a estrella macular, especialmente en las primeras etapas de la neuroretinitis. Vamos a tener solamente edema de disco y a las 2 o 3 semanas aparecen los exudados duros a nivel macular conformando la estrella macular. Pero a veces puede ser solamente una manifestación de edema de disco sin estrella macular. Por otro lado, la manifestación neurooftálmica que puede presentarse también es una masa, como vemos en la figura, en la tercera figura, a la derecha, es una masa vascularizada prominente en la cabeza del nervio óptico que puede simular, por supuesto, un granuloma por sarcoidosis o tuberculosis. Y generalmente estos, aquí vemos la geografía, generalmente pueden estar asociados al desprendimiento de retina exudativo peripapilar y como muestra acá la angiografía hay una hiperfluorescencia del nervio que corresponde a la lesión angiomatosa. A veces, por supuesto, que pueden combinarse las lesiones y presentar neuroretinitis junto a la masa inflamatoria prepapilar, como es el caso de esta joven de 17 años que ya tenía hacía 2 semanas diagnóstico de enfermedad por arañazo de gato y consulta por una disminución brusca en su ojo derecho. El fondo de ojo presenta una neuroretinitis, como vemos, con una gran masa inflamatoria que involucra el disco óptico y una estrella macular florida en la presentación. Al cabo de 6 meses de seguimiento, la agudeza visual mejora y el nervio óptico recupera su anatomía normal, se disminuye mucho el tamaño de la masa vascularizada y los exudados duros empiezan a reabsorberse, dejando un cuadro mucho más limpio. ¿Sí? Por otro lado, tenemos algunos signos más característicos, que no significa que sean los más frecuentes, sino que no son frecuentes, pero cuando aparecen, sí tenemos que pensar en este tipo de enfermedad. Puede ser una retinocoroiditis o bien los infiltrados retinales. Los infiltrados retinales son muy sugestivos de bartonelosis, incluso cuando tenemos una lesión retinocoroidea, una retinocoroiditis, que podemos sospechar, por supuesto, de una toxoplasmosis, pero también aparecen esos puntos pequeños de infiltrados retinales que nos van a hacer pensar en una bartonelosis. Ahí vemos el OCT, que se observa un engrosamiento de las capas retinales, demostrando así la topografía o la ubicación de las lesiones a nivel retinal. Por ejemplo, en esta foto se ve también combinado con una neuroretinitis, con una estrella macular, la aparición de estos infiltrados retinales pequeños, menores generalmente de 50 micras, alrededor del nervio o en la zona temporal, pero también pueden estar ubicados cerca de las áreas de retinocoroiditis. También están las anomalías vasculares, como lo son la proliferación de tipo angiomatosa, similar a la angiomatosis basilar, que es una alteración que ocurre a nivel cutáneo, especialmente en niños con bartonelosis, y se observa una lesión similar en el fondo de ojo, como podemos ver en esta figura. La angiografía revela la vascularización de la masa que, bueno, tienen esa similitud con la angiomatosis basilar. También podemos encontrar lesiones oclusivas, vasculares, en especial se han descrito casos de oclusiones arteriolares o vasculitis retinal, como vemos allá en el fondo de la fotografía.
Por otro lado, otro tipo de manifestaciones son las retinocoroiditis o los infiltrados retinales, que son lesiones muy significativas de bartonelosis. Especialmente cuando confluyen las dos lesiones, la retinocoroiditis, que nos tiene que hacer pensar obviamente en una toxoplasmosis, pero si esta retinocoroiditis va acompañada de estos puntos o de infiltrados retinales, como lo que estamos viendo en la foto de la derecha, eso nos tiene que hacer pensar en una bartonelosis. Son lesiones no tan frecuentes, pero muy sugestivas de bartonelosis. Y la OCT, como vemos también a la derecha, se puede ver que la lesión es netamente retinal, generando ese engrosamiento a nivel de las capas de la retina que se puede observar en el OCT cuando pasa por el infiltrado. Y como vimos antes, pueden confluir con otros signos. En este caso se pueden ver muy bien los infiltrados retinales, multiformes, amarillentos, muy pequeños, menos de 50 micras generalmente, y va acompañado en este caso de una estrella macular. Y por último, las anomalías vasculares asociadas a la bartonelosis, intraoculares por supuesto, como la proliferación tipo angiomatosa, que es algo similar a lo que ocurre a nivel cutáneo en estos niños, con la llamada angiomatosis basilar cutánea, que es algo que la bartonela genera en estos niños con lesiones vascularizadas en la piel. También en este caso vamos a ver este tipo de lesiones vascularizadas o tipo angiomatosas a nivel de la retina, como puede verse claramente en la angiografía de esta lesión. También se pueden ver oclusiones vasculares de la retina acompañando o no lesiones retinocoroideas. Pueden ser solamente oclusiones arteriales de rama, generalmente, sin otro signo. Hay que también sospechar el caso de bartonelosis especialmente cuando eso va acompañado de algún signo inflamatorio extraocular. Y las vasculitis retinales se han descrito también asociadas a este tipo de patología. Este es otro caso de oclusión arterial con una evolución con resolución progresiva del territorio retinal, blanqueado en su momento por la isquemia intracelular, la hipoxia intracelular generada por una oclusión arterial. Se pueden ver también asociados a una lesión angiomatosa parapapilar e infiltrados retinales también. Son todos pequeños signos que nos deben hacer pensar en este tipo de patología y no en una oclusión arterial aislada, por ejemplo, cuando se acompaña, como en este caso de esta lesión angiomatosa, y por debajo, fíjense los puntitos de infiltrados retinales que se pueden ver al comienzo o en la presentación de esta lesión oclusiva vascular. El diagnóstico de la enfermedad por la Beniazo de gato se basa fundamentalmente en los hallazgos clínicos, como estuvimos viendo, y en pruebas serológicas, donde la IFI y ELISA van a ser los métodos de elección para detectar títulos de anticuerpo contra Bartonella. Y recordar que un título superior a una dilución de 1 en 64 sugiere una infección reciente por Bartonella. En relación al tratamiento, no hay una pauta específica para el tratamiento, ni de la enfermedad sistémica, ni de las manifestaciones asociadas oculares, porque no hay ensayos clínicos prospectivos, randomizados, que evalúen y comparen las opciones terapéuticas que hay, ya que además son varios agentes antimicrobianos que han demostrado la eficacia contra Bartonella genzellae. Incluso hay médicos que también, especialmente en la enfermedad sistémica de la Bartonella, que cuando son leves o moderadas no las tratan por su carácter autolimitado. Sin embargo, cuando estos pacientes son tratados, generalmente reciben doxiciclina a 100 miligramos
12 horas o 2 veces al día durante un periodo de 14 días. También debemos recordar que el Bactrim forte, la trimetoprim sulfa, van a ser efectivas tanto para la toxoplasmosis como para Bartonella. Entonces, si tenemos una lesión, una retinocoroiditis, y hay algunas lesiones asociadas, como infiltrados retinales o algún antecedente que nos haga sospechar un caso de bartonellosis y no estemos seguros de que sea bartonellosis o toxo, se puede abarcar a través de este medicamento del Bactrim un tratamiento de amplio espectro y de manera empírica controlar las dos etiologías. Bueno, y ahora nos vamos a centrar de manera más específica en esta otra entidad clínica que es la neuroretinitis. Y para eso nos vamos a remontar al 1900, específicamente en 1916, cuando Thomas Leber describe por primera vez esta entidad clínica caracterizada por pérdida agudeza visual y edema de papila y lo que se llamó en su momento maculopatía estrellada. Tuvieron que pasar aproximadamente unos 60 años para que Gass en 1977, y apoyado con el uso de la angiografía, pudiera determinar que no había en realidad una maculopatía, como describía Leber, sino que los exudados provenían de la inflamación del nervio óptico. Y entonces propuso que, bueno, no debía llamarse más maculopatía estrellada, porque no era una enfermedad de la mácula, sino neuroretinitis. Y en honor a Leber, Gass la llama a esta entidad neuroretinitis idiopática de Leber. Generalmente estos pacientes, o la mayoría de estos pacientes, son jóvenes, vienen a la consulta por guardia, por una pérdida de agudeza visual, generalmente también unilateral, y casi siempre el diagnóstico lo vamos a ir haciendo a través del interrogatorio con los antecedentes recientes de los pacientes. Y al fondo de ojo, obviamente que la neuroretinitis tiene un signo clínico absolutamente particular, que es, como sabemos, la estrella macular. Sin embargo, también hay otro signo muy relevante que es el edema del nervio y que precede a la estrella macular aproximadamente en 2 semanas. La inflamación de este nervio, del nervio óptico, va a provocar la dilatación de los vasos profundos y la exudación hacia el área macular de líquido. Pero ¿cómo hace? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo hace el líquido para llegar desde el nervio directamente y depositar los exudados en la plexiforme externa? Bueno, en realidad existe una compuerta que separa el nervio de la retina como un pasaje directo desde el nervio a la plexiforme y se llama tejido intermediario de Kuhn. Cuando sucede una inflamación del nervio con vasodilatación de los vasos profundos, se genera un gran exudado lipoproteico que altera este tejido y permite el paso directo del líquido y de los exudados a la capa plexiforme externa, donde luego, después de la reabsorción del líquido, van a quedar depositados en forma radiada los exudados duros, adoptando una forma como sabemos, de estrella macular parcial o estrella completa. ¿Y cuáles son las causas de esta neuroretinitis? En realidad la mayoría son patologías que simulan una neuroretinitis, porque vamos a ver que ahora con casos clínicos de la vida diaria, vamos a ver algunas lesiones, sobre todo infecciosas, que estimulan a través de una retinitis, se genera a partir del edema del disco también el acúmulo de exudados alrededor de la retinitis, como también en forma de estrella macular. Por ejemplo, esta es una mujer de 24 años que se presenta con una pérdida indolora de visión unilateral en el ojo derecho. Tiene antecedentes de malestar general hace 15 días y ella refiere que tiene 3 gatos, que duerme con los gatos y tiene una vida muy doméstica dentro de la casa con los gatos. La visión del ojo derecho fue de 20/100 y podemos ver, además de esas exudaciones, de ese acúmulo
o de esa estrella macular parcial, para decirlo con más propiedad, podemos ver este tipo de lesiones infiltrativas, puntiformes, pequeñas, alrededor del vaso, perivasculares, que pueden corresponder tranquilamente, podrían corresponder a infiltrados retinales que nos hagan sospechar una bartonellosis. A nivel de la tomografía, vemos que los depósitos se encuentran efectivamente en la plexiforma externa, y la angiografía denota unas lesiones con mucha hiperfluorescencia difusa, también del nervio. El nervio óptico está hiperfluorescente. Eso puede hablar también de una sospecha de la bartonellosis, cuando las lesiones en las primeras etapas de la angiografía son muy hiperfluorescentes, que son diferentes a las lesiones por toxoplasmosis, donde hay un centro generalmente más hipofluorescente que no termina nunca de lesionarse, si bien en las etapas tardías son lesiones más bien hiperfluorescentes, no alcanzan de generar la fluorescencia completa en ese sitio. En cambio, en la bartonellosis podemos hablar de una hiperfluorescencia más persistente durante el examen. Esta es la evolución de esta paciente con una neuroretinitis por una presunta bartonellosis a los 3 meses, como la evolución, y fue tratada justamente con Pantiliforte. Este es otro caso de una niña de 14 años que se presentó al hospital materno-infantil con un episodio de fiebre, cefaleas y adenopatías preauriculares y submandibulares, por lo cual fue hospitalizada con un diagnóstico de bartonellosis, y llega al examen después de que se termina la internación. Cuando sale de alta, va a controlarse y podemos ver estas imágenes en los dos ojos con una estrella macular parcial o en periodo de reabsorción. Si bien los nervios ópticos se veían con bordes netos, se puede ver que han estado de alguna manera afectados también. La tomografía muestra lesiones degenerativas en la plexiforma externa y lesiones puntiformes que corresponden a los exudados. La cantidad de exudación es clave para estimar el pronóstico visual de estos pacientes, porque un acúmulo importante de lípidos a nivel de las plexiformes puede generar que ese acúmulo produzca un daño degenerativo de la retina que sea muy difícil recuperar visión, o bien puede generar una pérdida visual realmente que es irreversible, ¿no? En este caso la angiografía no revela ninguna alteración, apenas una ligera hiperfluorescencia del nervio, una tinción más que hiperfluorescencia del nervio en las etapas tardías. Y la evolución de esta niña, justamente por la cantidad de exudación que ha tenido en un comienzo, es probable que haya estimulado la generación de lesiones intrarretinales que comprometan mucho el pronóstico visual de esta niña. Esta es una joven, en cambio, de 45 años con pérdida visual y mioesopsias, con una agudeza visual de 20-200, y fíjense que se puede ver un área de lesión de retinitis muy cerquita del nervio, y una formación de estrella macular parcial que se fue reabsorbiendo a medida que fue curando la retinitis. Este es un caso de toxoplasmosis también. Este es otro caso de un joven varón de 22 años con una pérdida visual indolora en el ojo derecho, con un aumento de presión intraocular, una agudeza visual de 20-200, y a veces realmente es difícil poder hacer un diagnóstico diferencial entre estas dos entidades infecciosas, como lo es toxoplasmosis y bartonellosis, porque comparten algunos signos, si bien tienen signos específicos de cada una de las entidades,
hay otros que se comparten, entonces a veces lo pueden hacer difícil. Son poblaciones similares, jóvenes, y hay algunos puntos que nos tiene que hacer orientar hacia uno u otra etiología. Por supuesto, decidir por la clínica y en base a eso sí tomar en cuenta que la medicación puede ser la misma para las dos etiologías cuando hay esta difícil resolución diagnóstica. Porque sabemos, por ejemplo, nosotros que las hemorragias sobre las áreas de retinitis, como vemos en este caso, no son tan frecuentes encontrar en una toxoplasmosis. En cambio, en la bartonelosis son más frecuentes las vasculitis oclusivas o incluso oclusiones vasculares de la retina, sean venosas o arteriales. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes. En el caso de un antecedente de contacto estrecho con gatos, pueden ser obviamente las dos patologías, pero si tiene síntomas, si tuvo síntomas hace 2 o 3 semanas, síntomas sistémicos como fiebre, linfadenopatías, o por supuesto algún antecedente de alguna escoriación cutánea que pudo haber sido por una mordedura de gato o un rasguño, eso va a orientar más a Bartonella. Y también otra cosa a tener en cuenta es que durante el seguimiento, porque a veces uno incluso trata a los pacientes, este tipo de pacientes, y se queda con la duda que fue Bartonella o toxo, con incluso anticuerpos positivos para toxo. El anticuerpo para Bartonella demora un poco más, pero bueno, al mes ya uno lo puede tener y evaluar la situación. Sin embargo, a lo largo del tiempo, si uno sigue quedándose con esa duda, si este tipo de retinitis tiene una recurrencia, esto va a hablar más de toxo, ya que las lesiones de bartonelosis, de Bartonella, son generalmente únicas y no se repiten a lo largo del tiempo, no hay recurrencias como si lo hay con toxoplasmosis. Y otra forma de diferenciar también es que sabemos que entre un 60 y 75% de los casos de toxo ya tienen una cicatriz previa. Es otra manera que nos puede ayudar a descifrar el diagnóstico. En este paciente se utilizó Bactrim Forte cada 12 horas y esta es la muy buena evolución que ha tenido en los 6 meses de seguimiento. Esa cicatriz sobre la arcada temporal superior nos podría hablar también de una toxoplasmosis, porque son más raras las cicatrices tan grandes en bartonelosis. Pueden ocurrir, pero no es lo habitual. ¿Y qué pasa cuando hay una lesión atípica, placoide, de toxo, como en este caso, donde también se observa la formación o la aparición de un acúmulo de exudados y una estrella macular incompleta en este caso? ¿Por qué pensamos que esta lesión puede generar ese acúmulo? La exudación que produce la misma retinitis, cuando es violenta y cuando el volumen es grande, puede provocar la extravasación de lípidos y generarse este depósito de exudados duros alrededor de la lesión. Por eso a veces podemos ver incluso estas exudaciones al lado de las cicatrices periféricas, ¿sí? Cuando son muy importantes. Pero también puede pasar que en realidad esta paciente haya tenido realmente una exudación o una inflamación del nervio óptico y que estemos recibiendo a la paciente en esta etapa donde ya el nervio se encuentra normal, ¿sí? Y podemos suponer que se deba a la exudación de la lesión placoidea por toxo. Pueden ser las dos causas. Estas son las descripciones de lo que estuvimos hablando. Sin embargo, en este caso en particular de retinitis toxoplásmica, si volvemos hacia atrás, hacia el momento en que inició los síntomas la paciente, sí podemos ver en este caso la exudación que va a haber tanto desde el nervio óptico, porque hay un gran edema del nervio, y de la retinitis. Entonces, este acúmulo exudativo pudo haber sido también
por la inflamación del nervio óptico, entrando en lo que sería un caso de neuroretinitis por toxoplasma, que lo más habitual es que la retinitis esté al lado del nervio y esto genere exudación y liberación de exudados y dé lugar a un símil neuroretinitis por torso. Pero en este caso pudo haber pasado de que realmente sea una neuroretinitis por torso. Esta es la evolución que ha tenido la paciente con tratamiento para torso y buen seguimiento, buena resolución del caso. Por otro lado, esta es una joven, en realidad no se da en todos los casos con inflamación del nervio, no hay en todos los casos que se inflama el nervio, va a haber exudación de exudados duros. Fíjense en este caso de esta toxoplasmosis que tiene sí una lesión, un edema del nervio, un edema del disco óptico, pero que en este caso sí puede ser secundario a este foco de retinitis y además que vemos pegadito al foco de retinitis una cicatriz previa. Esto nos hace pensar absolutamente en una retinitis por toxoplasma y uno podría esperar que haya corrección de exudados duros a través de ese edema del nervio provocado por la retinitis, pero no siempre ocurre. Esta es la angiografía donde vemos la hiperfluorescencia, también característica de no solo la cicatriz, sino de la misma retinitis. Fíjense que en los estadios más precoces no es tan hiperfluorescente como veíamos con las lesiones por angio de bartonelosis. Incluso en las tardías se puede ver la tinción de la hiperfluorescencia alrededor de la cicatriz, se puede ver muy bien en etapas tardías. Este caso revela una maculopatía exudativa en cuanto a que hay un desprendimiento seroso de la mácula. En realidad es un desprendimiento basilar, pero es una definición que se debería emplear en otro tema. Y es secundario a la gran exudación ocurrida por la retinitis que afecta al nervio y genera este desprendimiento macular exudativo que es tan reconocido en toxoplasmosis. Esta es la evolución, también se lo trató, generalmente los pacientes los trató con Bactrim forte, en algunos casos clindamicina intravítrea cuando afecta el nervio óptico o amenaza la zona macular, cuando está dentro de la zona 1. La evolución en este paciente ha sido muy buena, con un seguimiento en este caso de 2 años, con una muy buena agudeza visual. Bueno, otra entidad que es un poco más rara, que hay que tener en cuenta para en estos casos, es por ejemplo esta mujer de 32 años, previamente sana, que consulta por una pérdida visual bilateral y se observa esto en el fondo de ojos. Presenta este estado de neuroretinitis bilateral con la estrella macular incompleta en el ojo derecho y completa en el ojo izquierdo. Y en la geografía sí presenta hallazgos más característicos de esta enfermedad, que es el IRBAN, donde se observan las áreas de isquemia retinal periférica, vasculitis periférica y macroneurismas, especialmente sobre el nervio óptico, se pueden ver claramente, y sobre las arteriolas también. Esta es una entidad que, bueno, si bien no es frecuente, se puede manifestar con una imagen como esta y hacer diagnóstico diferencial, por supuesto con neuroretinitis también. Este es otro caso de un niño de 11 años que consulta con una disminución visual repentina, bilateral, y presenta, además de esa estrella macular, presenta una corrección de líquido macular con la consecuente edema macular y desprendimiento exudativo de la fovea del ojo izquierdo, con una marcada disminución de agudeza visual. En este niño, que se le tomó la presión inmediatamente, tenía una presión de 220 y 110, por lo cual, por supuesto, fue tratado en consecuencia y presentaba además un antecedente
de hacía unos 5 años había tenido un síndrome urémico hemolítico y esta era la segunda crisis hipertensiva que tenía. 2 semanas después del control de la presión arterial por el hospital materno infantil, presentaba una gran mejoría visual y anatómica con una restauración visual muy buena, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que reconocer cuando vemos una estrella macular es descartar la hipertensión maligna, porque eso por supuesto puede salvarle la vida al paciente. Este es otro caso de una niña menor todavía, de 7 años, que consulta con una visión borrosa y disminución de agudeza visual en ambos ojos, de 10 días de evolución, una mala visión del ojo derecho y del ojo izquierdo, y el fondo de ojo tenía esta imagen, también sugestiva de una hipertensión arterial maligna, con una presión arterial de 230 y 120 de diastólica. Realmente un cuadro muy grave, donde se detectó que el origen era una hipertensión arterial de origen renal y tuvo que ser atendida en cuanto a esto en forma muy rápida, porque por supuesto realmente corría riesgo la vida. Entonces, en este tipo de patologías, lo primero que hay que hacer es descartar que haya una hipertensión arterial maligna, ¿sí? Que en realidad es el enfoque para estos pacientes con neuroretinitis, más allá de los antecedentes, la revisión de sistemas y el examen ocular. Primero hay que controlar la presión arterial y después sí enfocarnos en el laboratorio, en glicemia, la ECA y los anticuerpos respectivos. Incluso, por supuesto, nunca olvidar la sífilis, que es otra entidad que puede manifestarse con un cuadro de neuroretinitis, al igual que la tuberculosis. Entonces, generalmente este es un cuadro benigno, la neuroretinitis, incluso autolimitado, pero hay que tener presentes algunas características clínicas puntuales, como antecedentes de fiebre, linfadenopatía, si es o no bilateral el cuadro, patologías de base que presentan los pacientes como hipertensión arterial, para evitar, como decíamos recién, un riesgo de muerte evitable, ¿sí? Todos estos cuadros que vimos, o estos casos clínicos, presentan un fondo de ojos de neuroretinitis, pero todos se tratan diferentes. Cada uno de esos se ha tratado de manera específica en cuanto a la causa. Entonces, si bien no debemos alarmarnos cuando veamos una neuroretinitis, sí tenemos que descartar primero, como dijimos, lo más grave, porque esto va a poner en riesgo la vida del paciente si no se diagnostica a tiempo. Simplemente tomando la presión arterial eso se puede resolver. Como conclusión, descartar hipertensión maligna ante el caso de neuroretinitis. Probablemente en nuestro medio, debido a la frecuencia del toxo, se podría decir que la causa más frecuente de neuroretinitis o pseudo-neuroretinitis es la toxoplasmosis. Los infiltrados retinales sí son muy sugestivos de Bartonella y hay que tenerlos en cuenta. Y en general, el pronóstico visual es muy bueno. Muchas gracias.